Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Al estar aquí en esta hora, nuestros ojos se deslizan tiempo atrás en el reloj. Todo se trató de un plan divino, el que unió nuestros destinos por la fuerza de su amor. Nuestras manos antes separadas Hoy están entrelazadas, se hacen alas por la fe. y sobrepasamos esos montes Que una vez nos parecieron imposibles de vencer. Y nos llenamos de júbilo en ti, Señor. Cantamos una canción, cantamos en tu honor, porque la fuerza de tu amor nos unió en la jornada de la vida, en la jornada de la vida. Buenas noches, muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Es un placer estar un viernes de nuevo acá. Y pues bueno, recordarle que somos nosotros. Bueno, nosotros somos la Asociación Amor en Práctica. Gracias a Dios empezamos en un grupo de amigos deseosos de cambiar un poco lo que es nuestro entorno. Y bueno, decidimos empezar a ayudar a habitantes de calle. Ese es nuestro objetivo. Trabajamos con habitantes de calle para intentar aliviar el dolor que sufren las personas en condición de calle, en condición de drogadicción, alcoholismo. Bueno, también hemos tenido la oportunidad de visitar centros penitenciarios. Ha sido de gran bendición también para nosotras aprender cómo viven ellos, qué situaciones han tenido que enfrentar. Y pues también el día a día de cómo es vivir en esas condiciones. También visitamos centros, ahora se les llama, ¿cómo se me fue el nombre? Bueno, los centros dispositivos, sí. Y bueno, ahora visitamos el de Camino a la Libertad, el que queda acá cerquita de la radio. También uno de mujeres que se llama Provisión de Dios, y ahora una vez al mes estamos trabajando un sábado al mes con estas muchachas para que puedan tener igual un grupo de amigas, de conversar, de trabajar diferentes temas. Y pues bueno, eso hacemos de un poquito. También trabajamos con chicos los jueves en el Parque de Barrio México. Y bueno, también es bastante gratificante todo el tiempo que hemos trabajado con ellas. Hemos aprendido con ellos valores espirituales, y pues hemos visto a través del tiempo cómo ellos y también sus madres han cambiado muchos comportamientos, y pues ha sido una familia. Entonces, como ven, Amor en Práctica no es solamente habitantes de calle. Y pues bueno, nuestro actividad fundamental es Meriendas de Amor, y ahí es donde salimos un viernes al mes a darle alimento a los habitantes de calle, que como siempre lo decimos, la verdad es que la merienda que damos simplemente es como para tener un ligue o un enganche con ellos, pero realmente lo que nos gusta y nuestro fin es poder llegar a esos corazones, poder mostrarles el amor de Cristo y simplemente que sean escuchados. Y para las personas que desean tener un cambio, pues entonces les damos la oportunidad de que puedan ser internados en algún tipo de dispositivo con tal de que puedan pues hacer su vida diferente. Entonces, como ven, tenemos muchas cosas, y
en el desarrollo del tema, pues lo podemos ir tocando también. El tema de hoy es prioridad y entonces primero vamos a ir a un tiempo para refrescar el alma, para poder entender y darle una introducción de lo que es este tema. Entonces, quédese con nosotros, recuerden reportar sintonía y vamos en este tiempo para refrescar el alma para que escuchen a nuestro compañero Pablo. Muchas gracias. Hola. Tiempo para refrescar el alma. Prioridades. Prioridad se define como cosa que se considera más importante que otra. Establecer prioridades es muy importante para hacer que nos sintamos realizados. Es algo que es muy difícil de realizar y es como dice la definición, establecer qué es importante cuando creemos que todo es importante. Nuestro problema es darle valor trascendental a cosas finitas que nos hace perder nuestros valores. Si sabemos establecer prioridades, obtendremos muchas ventajas. Debería de haber una diferencia entre las prioridades de un creyente y un no creyente, pero es lamentable ver que no hay diferencia. Las prioridades deben basarse en hacer la voluntad de Dios, mejorando el orden de nuestras vidas. Cuando hacemos lo que Dios nos ha encomendado, sentimos gozo. Cuando en realidad apreciamos nuestras vidas, nos lleva a poner prioridades en nuestra vida. Dios ha establecido prioridades en nuestra vida porque nos ama. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La prioridad de Dios está basada en el amor, no en un amor de fantasía, está basada en el amor de Él. Por eso el primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Esto significa una relación estrecha de amor con Él, en la cual aprendemos a escucharlo. Esto nos dará sabiduría para dedicar una buena administración de nuestro tiempo, dando testimonio y poniendo nuestras capacidades para el bienestar de otros. El Señor nos dé sabiduría para establecer nuestras prioridades. Bendiciones. Bueno, muchas gracias por seguir con nosotros y pues bueno, como escucharon a nuestro compañero Pablo, en sí lo importante de tener prioridades en nuestra vida y como él lo decía, bueno, primero para introducir aquí a nuestro compañero y colaborador de Amor en Práctica, David García, gracias por estar acá con nosotros. No, a todos, muchas gracias más bien por la invitación, muy feliz de estar aquí compartiendo micrófonos y cámara con la gente. Hablar de un bonito tema, ¿verdad? Ayer lo desarrollamos un poco en el parque con los niños y las mamás, de lo que mencionaba ahora Floricel, ¿verdad? El grupo que vamos trabajando los jueves. Es un tema muy bonito, viene ligado al tema de la semana anterior, entonces tal vez ahí podemos hablar un poco de ambos, ¿verdad? Y tal vez irnos introduciendo con el tema de la próxima semana también. Exactamente. Así es, entonces como bien lo indicó Pablo en la cápsula, entonces prioridad, ¿qué se entiende como prioridad? En prioridad es cosa que se considera más importante que otra. Entonces también es importante para introducir esto, decir, bueno, saber cuál es nuestra prioridad en nuestra vida, en absolutamente todo, en todo lo que hacemos, para poder definir en sí qué es prioridad solo en nuestra vida antes de meternos al área espiritual. Claro, creo que nuestras prioridades primero van a ir enfocadas en cuanto a hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos llegar, respecto a nuestras metas, ¿verdad? Ya sean a corto, mediano o largo plazo. Entonces van a ir muy ligadas a eso, ¿verdad? En cuanto a lo que queremos tener, ¿verdad? Ahora lo comentábamos fuera de micrófonos. Si yo estoy en un punto y quiero moverme a otro, ¿verdad? ¿Qué voy a tener que hacer para llegar a ese, ¿verdad? Y también qué voy a tener en medio de eso. Entonces definir esas prioridades, saber si por el camino que voy a ir me va a llevar, ¿verdad? Qué fruto me va a dar al final, ¿verdad? Qué réditos o cuánta energía voy a tener que depositar en eso para poder lograr esa meta. Y ahí voy a ir colocando las prioridades, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que ir haciendo que me va a llevar más rápidamente o más satisfactoriamente a ese lugar?
Exactamente. Así es, entonces lo importante acá es primero definir en sí qué es, o sea, cuáles son, porque al final y al cabo creo que por lo menos a mí el trabajo tal vez me puede consumir completamente mi tiempo y entonces determino de ahí no puedo hacer más que mi trabajo porque al final y al cabo es lo único que puedo hacer, o yo que estudio, entonces no, la universidad de mi trabajo me vuelve loca, no puedo más. Entonces también la importancia de determinar cuáles son las prioridades que nosotros tenemos. Inclusive, y bueno, y metiéndolo ya en el ámbito cristiano, pues evidentemente tenemos que saber, obviamente, que la prioridad de nosotros tiene que ser Dios, pero cuán difícil, y como Pablito lo decía en el tiempo para refrescar el alma, debería de haber una diferencia entre los creyentes y no creyentes, habiendo y se entendería como que los creyentes evidentemente deberían de tener a Dios, o debemos de tener a Dios de primero y de número uno ante cualquier actividad que nosotros vayamos a hacer, pero tal vez nosotros mismos sabemos que ahora con la muletilla de que todos decimos no tenemos tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, o también, bueno, se pueden dar dos cosas, o no tengo tiempo para servir, o no tengo tiempo para Dios, no puedo sacar un rato para orar, no puedo sacar un tiempo para leer la palabra, o más bien todo lo contrario, me enfoco tanto en la iglesia, me enfoco tanto en servir, que no tengo tiempo para mi familia, no tengo tiempo para cosas externas, entonces también se puede ver por los dos lados. Ciertamente el no tener tiempo es una cuestión de que no estoy priorizando, ¿verdad? Porque todas las personas que vivimos tenemos la misma cantidad de tiempo durante el día, ¿verdad? Tal vez unos dormimos más que otros, pero el tiempo efectivo, la mayoría tenemos un promedio ahí, ¿verdad? Entonces, dentro de la preparación del material que teníamos para esta semana, teníamos un libro ahí de un autor, y él nos decía que no todas las actividades nos llevan, o son logros, ¿verdad? Podemos estar desperdiciando nuestro tiempo. Podemos tener la llave, como la llave del fregadero abierta, y dejar correr el agua. Y si al final no le ponemos el tapón al fregadero, nunca se va a llenar. Exacto. ¿Verdad? Entonces, el no tener tiempo es una excusa del no poder acomodar mis prioridades, ¿verdad? Todos vamos a tener prioridades, y todos tenemos prioridades en la vida. Unas con buenos resultados, otras con malos resultados, ¿verdad? Dentro del campo espiritual, Pablo, en Tiempo para refrescar el alma, y fue el versículo que trabajamos esta semana, Mateo 6:33, nos dice que hay que tener a Dios como el único rey, ¿verdad? Y que Él se va a encargar de suplir todas nuestras necesidades. La versión Dios habla hoy lo da de una forma más bonita, más explícita, ¿verdad? Que es que primero hay que buscar a Dios y a su reino y su justicia divina, y todo lo demás vendrá por añadidura, ¿verdad? Entonces, qué bonito suena eso, ¿verdad? Si yo priorizo y centralizo mi vida en Dios, en Cristo, ¿verdad? En ese tema de la salvación, entonces Dios se va a encargar de generar o de suplir todas mis necesidades. Y por necesidades entendamos la parte económica, espiritual, emocional, social, educativa, ¿verdad? Porque detrás de esa promesa que viene ahí, entonces viene la sabiduría, ¿verdad? Viene también la generación o el conocer más de la palabra, ¿verdad? Y ya mi forma de actuar va a cambiar, ¿verdad? Hace un tiempo yo escuchaba un dicho que decía que no es bueno dejar de amar a Dios por amar a Dios, ¿verdad? En su momento no lo entendí, ¿verdad? Pero a veces puede ser que nos enfoquemos tanto en el servicio, ¿verdad? En la iglesia, en nuestra familia, en nuestro empleo, en nuestros amigos, en nuestra pareja o demás, que descuidamos la parte espiritual, ¿verdad? Estamos dando y dando y dando, pero por ningún otro lado nos estamos llenando, ¿verdad? Y también no podemos llenar una vasija si la nuestra está vacía, ¿verdad? O a medio llenar. Entonces, ese fue el tema que tal vez tratamos de dejar ahí en esta semana, en los niños y mamás que tuvimos el placer de compartir con ellos el jueves, de aprender a priorizar, ¿verdad? Si a veces nos cuesta priorizar o entender cómo hacer las priorizaciones, podemos hacer una lista. El escribir es muy bueno, muy bueno. Yo recomiendo eso, ¿verdad? Hacer una lista de lo que hacemos durante el día,
y vamos a Para poder ver por mínimo qué que es. sea, así yo pase 5 minutos en el WhatsApp, voy a poner eso. Sí, ¿verdad? porque eso nos podría quitar mucho tiempo si lo vemos. Voy a tener gastos de tiempo que podríamos llamar gastos de tiempo hormiga, ¿verdad? Que son muy pequeños, pero que si al final los sumamos, nos va a quitar Es mucha bastante energía. tiempo. Ah, ok, exacto. También dentro del material que buscábamos, el autor decía, o nos mencionaba, que cuando le generamos mucha energía a las actividades que le damos, ¿verdad? Y que al final no tenemos ningún provecho, eso no son prioridades, ¿verdad? Debemos de tratar de buscar actividades o identificar actividades que requieran nuestros talentos, nuestras capacidades y que tengamos un resultado muy satisfactorio. Exactamente. Sí, hay que buscar, por eso decía, bueno, este tip de apuntar creo que sería ideal porque podría decir por lo menos yo cuánto puedo gastar viendo el Facebook y tal vez no estoy viendo nada importante, lo que estoy haciendo es pasar, tal vez son 5 minutos, que esos 5 minutos tal vez los podría invertir en otra cosa, como decía usted, o en el WhatsApp, o cualquier cosa que al final al cabo no es tan importante, pero tal vez uno le da más prioridad que en este caso, no sé, tener una relación con Dios. De hecho, leyendo cuando me estaba preparando, veía la historia de María y Marta de la Biblia y qué tan cierto es eso. Bueno, y esa historia se puede ligar a muchos temas, pero a lo que se basaban específicamente en eso es que María, su prioridad en ese momento fue sentarse y escuchar la palabra que tenía Jesús para ella en ese momento. En cambio, Marta estaba afanada porque debía de servirle alimento a todos los que estaban ahí. Entonces, al final y al cabo, más bien Jesús reprendió a Marta diciéndole, no, es que la que está teniendo prioridad en este momento correcta es María, porque María está escuchándome a mí, ya después pues le servirán a los demás. Entonces, este ejemplo, esta historia a mí siempre me sirve para absolutamente todo, y es eso, al final y al cabo, a veces por estarle sirviendo a los demás. ¿Por qué? Porque el servicio es bueno, por supuesto, y inclusive Dios nos pide servir a los demás, pero también tenemos que tener cuidado en servir tanto que cuando nos damos cuenta es que ni siquiera tenemos tiempo o no buscamos el tiempo para primero llenarnos nosotros de Dios y poder ahora sí ayudar o servir a los demás, porque muchas veces pastores o líderes o demás, pues se llenan tanto su tiempo en tantas actividades que hacer, en llenar tanto a la iglesia, en servir tanto a la comunidad, que al final al cabo, cuando tal vez se ponen a hacer esta lista, se dan cuenta que tal vez ni siquiera tuvieron un tiempo para estar tranquilos orando. Y eso creo que nos pasa mucho a todos, inclusive a mí, que tal vez uno sirve y hace cosas, pero al final al cabo se da cuenta que tal vez no le está dando entonces la prioridad que Dios necesita, o que Dios no necesita, que Dios merece, porque realmente Él no necesita de nosotros. Pero creo que cada uno de nosotros tiene que hacer esa lista. Creo que eso sería una excelente tarea para uno poder darse cuenta en sí cuáles entonces son las prioridades, porque también otro ejemplo que leía era que también, por ejemplo, esas personas que trabajan tanto para guardar, porque en algún momento lo voy a necesitar, pero también dicen que tener las prioridades invertidas también es peligroso, porque usted no sabe si mañana se va a morir. Entonces, ahí también decía, es que usted tiene que estar preparado todos los días, porque usted no sabe cuándo usted se va. Cuando usted se va, eso que usted ha cosechado todo ese tiempo, ¿a quién le van a quedar? No sabemos, ahí le va a quedar a quien caiga. Pero entonces, este tiempo que usted debería de estar para estar cultivando en su amor a Cristo, en su relación con Dios, no lo está haciendo por estar afanado en pensando en que necesito cosechar, o cultivar, cuando ni siquiera usted está seguro si usted va a poder llegar a cosecharlo, porque no sabemos cuánto tiempo, dice, si vamos a amanecer el día de mañana o no. Ciertamente tal vez no hay que ser, digamos, pastor o líder de un grupo para
para desenfocarse tanto, digamos, de las prioridades de un cristiano, ¿verdad? También nosotros como cristianos tomamos esa decisión, ¿verdad? Porque al final son decisiones. La historia que comentaba usted ahora de María, lo enlazamos al tema de la semana pasada, del escuchar, ¿verdad? Muchas veces no escuchamos la palabra de Dios, ¿verdad? Nos generamos una zona de confort de la cual no queremos salir, estamos muy cómodos, tal vez la vida nos va sonriendo, nos va cacheteando, digamos, fácilmente, ¿verdad? Nos va poniendo las cosas muy, muy fáciles. Y entonces quedamos ahí en esa zona de confort. Yo siempre que vengo acá digo que uno tiene que estar bien para poder ir irradiando ese bien hacia los demás, ¿verdad? Y por estar bien, digamos, no basta solo con ser una buena persona. Exacto. O al menos dentro del mundo cristiano, ¿verdad? Por los que creemos en Dios. Pablo ahora también nos recordaba en su tiempo para refrescar el alma, nos decía que así como Dios debe ser lo primero, por eso es el primer mandato, ¿verdad? Que el primer mandato nos dice que amarás a Dios sobre todas las cosas y con todo tu corazón, ¿ok? Entonces, cuando nosotros priorizamos eso en nuestras vidas, vamos a tener muy buenas consecuencias. Yo ayer les contaba la historia a los niños del parque, que yo en algún tiempo jugaba muchos videojuegos, ¿verdad? Y eso me trajo consecuencias a mi salud, ¿verdad? Todavía hoy estoy pagando, ¿verdad? Ellos se reían mucho, ¿verdad? Y esa era la idea, ¿verdad? Que se sonrojaran un tiempo, ¿verdad? Entonces yo en ese momento mi prioridad era una, ¿verdad? Era jugar, disfrutar, en ese momento era joven, ¿verdad? Pero tal vez, como usted decía ahora, estamos cosechando o estoy cosechando las consecuencias de esos actos, ¿verdad? Pero que lo importante es ahora darme cuenta de eso, ¿verdad? Y qué voy a hacer de aquí en adelante para generalizar y tener mis prioridades, ¿verdad? ¿Y cuáles van a ser mis prioridades? Como les comentaba ahora, hacia dónde quiero ir, qué quiero hacer de mi vida, ¿verdad? Ahora hablamos también, antes de ingresar acá, que Dios, ¿verdad? Dentro de los mandatos que nos da Dios está también darle las primicias, ¿verdad? Y por primicias no entendamos solo la parte económica, ¿verdad? Que debería ser una, sino también nuestras mejores armas, nuestras mejores fuerzas, nuestro mejor empeño físico, ¿verdad? Y yo le ponía el ejemplo. Si para usted el mejor tiempo para orarle a Dios es en la mañana, hágalo en la mañana, ¿verdad? Pero dedíquele ese tiempo de calidad a Dios, 10, 15, 5 minutos, no importa, pero que sea calidad, ¿verdad? Si usted lo puede compartir con alguien que está dentro de sus prioridades, perfecto. Pero si no, dedíqueselo a Dios, ¿verdad? Eso es lo más importante. Lo que tenemos que hacer, el estar siempre ocupado, de lo que usted mencionaba ahora, estar en actividades de la iglesia, o de servicio, de culto, lo que sea, el estar siempre ocupado no siempre quiere decir que estamos siendo productivos, ¿verdad? Entonces es importante diferenciar eso, ¿verdad? Entonces nuestras actividades pueden ser importantes o no pueden ser importantes. Lo importante aquí es rescatar cuáles son mis prioridades, eso me está acercando a Dios, a la gente que le estoy dedicando tiempo me está acercando a Dios, ¿verdad? El autor de este material que utilizamos también mencionaba que cuando nosotros dedicamos tiempo a cosas sin importancia, en realidad le estamos dedicando tiempo a cosas con importancia para otras personas, ¿verdad? Por ejemplo, yo le comentaba esto de los videojuegos, para alguien fue importante en su momento generar un videojuego que al final iba a tener una recompensa económica, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque al final muchas personas como yo lo iban a ir a comprar, ¿verdad? Entonces para él fue importante y al final yo estaba invirtiendo mi tiempo y mi fuerza y mi talento, si puedo llamarle talento, ¿verdad? Para beneficio de otra persona, ¿ok? Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Nada más como para hacer un paréntesis ahí, recordarle a la gente que nos puede reportar sintonía a través del Facebook, ahorita estamos en Facebook, o al 8934-4203. Creo que ya llegaron algunos mensajes. Sí, ya tenemos bien. Vamos a ver. Me voy a permitir leerlos. Nancy Hebron dice: bendiciones amigos, Vivi Granados nos da un dedo arriba y dice: ¿cuántas veces hemos ido Marta? ¿Cuántas veces? Sí. Tiene razón, ¿verdad? Fanny Rosales también reportando sintonía. Nancy dice: gracias Nancy, que ellos verlos sirviendo juntos, gracias.
Y entonces también a la gente que está en Facebook, por favor reportar sintonía, a nuestros amigos también, y creo que vamos a unos cortes comerciales. Sí, vamos a un corte y ahorita regresamos. Por favor, quédese con nosotros y por favor sigan reportando sintonía. Ya volvemos. Gracias. Amor en Práctica es una asociación sin fines de lucro que fomenta el desarrollo integral, emocional y espiritual del ser humano que sufre el flagelo de la drogadicción y el alcoholismo, dándoles alimento para el cuerpo, pero sobre todo para el alma. Además, brindamos charlas de motivación, fomentamos valores morales y espirituales a grupos de niños, jóvenes y sus familias. Amor en Práctica, no es lo que hacemos, es lo que somos. Amor en Práctica. Búsquenos en Facebook o contáctenos al 8934-4203 y escríbanos al correo amorenpractica@gmail.com. Amor en Práctica. Transportes Majima le ofrece viajes turísticos, escolares, corporativos, entre otros. Cuenta con personal altamente calificado. Transportes Majima, comuníquese con nosotros al 8382-8875 o búsquenos en Facebook como Transportes Jiménez Marín. Hola, soy Floricel. Los invito a su programa Amor en Práctica, donde usted podrá conocer acerca de proyectos de responsabilidad social. Este y todos los viernes de 7 a 8 de la noche, su programa Amor en Práctica. Acompáñanos, entérese de nuestras actividades y forme parte de esta familia. Contamos con su sintonía. Bueno, muchas gracias por seguir acá. Y bueno, acá siguen reportando sintonía, entonces... Sí, voy a leer ahí algunos mensajes que han llegado. Don Manuel Jiménez, aquí manda un saludo, dice, reportando sintonía, ahí está conectado. Katy Leitón, que es mi tía, dice, está hermoso el tema, qué lindo verlos sirviendo juntos, para ellos y para mis primos también. Un fuerte abrazo ahí para Manuel. Pablo también nos saluda, dice que qué bueno que estamos acá con el tema, ¿verdad? Qué dicha, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias por estar en sintonía. Bueno, siguiendo con este tema de esto, de tener prioridades, yo también leía que es importante tener prioridades porque eso nos desarrolla también tener un carácter justo según Dios. Entonces, a lo que se refiere esto es tener un carácter perfecto en el sentido de que llegamos a tener tal habilidad de que nosotros con libre albedrío podemos llegar a decidir, tener conocimiento de, ok, esto está bien, esto está mal, o esto no es tan prioritario para mí, o elegir, bueno, esto no es tan bueno para mí, la verdad que esto no me va a satisfacer, esto no va a enriquecer mi espiritualidad. Entonces decía que esto es importante porque tal vez al inicio nos va a costar como definir las prioridades espirituales en este caso, pero que ya después, una vez que uno ya tiene tanta relación con Dios, ya forma el carácter y ya el tal carácter le permite a uno tomar las decisiones correctas y ahora sí, de tener entonces esa relación personal que Dios nos pide, ¿verdad? Como lo dice usted en el primer mandamiento, que él dice, amar a Dios con todo tu corazón. Pues amar a Dios con todo nuestro corazón es seguirlo siempre, amarlo siempre y tenerlo como prioridad, no cuando lo necesitamos o también no cuando los domingos en la mañana, cuando vamos a misa o vamos a culto, o los sábados un ratito en la noche, o de vez en cuando me dio ganas. Al final y al cabo, es importante saber y entender que tengamos ganas o no, pues tenemos que orar, o como usted lo decía en el tema anterior, escuchar, porque muchas veces Dios nos habla, pero usted y yo, o cualquier persona, sabe, pero entonces se hace loco y dice, ay, sí, otro día. Entonces, al final, cada día hay que saber, y también, muy importante, es que también saber que si somos cristianos, pues evidentemente también tenemos tal responsabilidad en que somos testimonios también para otras personas. Entonces, definir este tipo de prioridades
y poner a Dios siempre de primer lugar, pues es también un reto y una obligación para nosotros los cristianos, porque también estamos mostrándole primero a Dios que sí es nuestro número uno y después a las personas que le podemos servir de testimonio para que también se motiven. La semana pasada hablamos de lo importante que es escuchar y hacíamos la diferencia entre escuchar y oír, ¿verdad? Ciertamente eso que usted dice, ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos, aprendemos, ¿verdad? Cuando aprendemos, nos formamos. Y cuando nos formamos, podemos poner en práctica, ¿verdad? Porque es muy complicado poner en práctica sobre un tema que no tenemos conocimiento, ¿sí? La palabra de Dios también dice que donde tengamos nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, si nuestro tesoro está en la riqueza, en nuestros amigos, en nuestra familia o en Dios, dependiendo de lo que tengamos, ahí se va a andar moviendo, ¿verdad? Ciertamente podemos querer mucho las cosas, ¿verdad? Pero nuestra prioridad en este caso, donde debería estar guardado nuestro tesoro o nuestro corazón, va a ser en Dios, ¿verdad? Y no perdón por la palabra, pero no por panderetear, ¿verdad? Sino porque para nosotros los que vivimos bajo su ley, debería de serlo así. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros planificamos nuestras actividades e incluimos dentro de esas actividades a Dios, ¿verdad? Debería ser nuestro centro, nuestra prioridad, que es lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Pero también deberíamos de nosotros ser generadores de poder escuchar esa palabra de Dios, ¿verdad? Ciertamente también hay que congregarnos, ¿verdad? Asistir a la iglesia a la que vayamos, ¿verdad? Pero por nuestro lado también orarle, pedirle sabiduría, que la palabra dice que si cuando necesitamos sabiduría va a ser dada y en abundancia, y saber diferenciar también en que la sabiduría no es lo mismo que la inteligencia, ¿verdad? Ayer comentábamos con los niños, ellos me decían, yo les preguntaba qué era la sabiduría y ellos me decían que la sabiduría es tener conocimiento de algo, ¿verdad? Y ciertamente así es, ¿verdad? Pero la sabiduría más allá de eso es un regalo, como un don que nos da Dios, ¿verdad? Para poder discernir entre lo que nos es bueno y lo que nos es malo, ¿ok? Entonces cuando tenemos esa capacidad de poder, con la sabiduría que viene del Espíritu Santo, poder definir nuestras prioridades, vamos a ser personas exitosas, ¿verdad? Y exitosas en la palabra de Dios, que es lo más importante, porque en el mundo hay personas muy exitosas, ¿verdad? Y el éxito no siempre hay que asociarlo al dinero, a la posición económica o a la posición social, ¿okay? Podemos ser muy exitosos como deportistas, muy exitosos como profesores o profesionales, o detrás de una cámara o un micrófono. Podemos ser muy profesionales o muy exitosos en eso, pero estamos vacíos. Sí, ¿verdad? también importante que también toda prioridad creo que crea una disciplina. Al final y al cabo, el tener algo como prioridad constante, al final y al cabo también creo que eso es lo difícil, porque tal vez uno, digamos, recién así creyente que usted acaba de recibir todo ese amor de Dios. El amor de Dios, o sea, siempre está, pero cuando usted conoce a Dios, lo siente en su corazón, pues para usted es más fácil tener a Dios como prioridad, porque siente todo eso y demás, pero llega un punto en el que también ya eso, pues sí lo siente, pero ya no lo siente como cuando va a la iglesia y siente ese amor o esa... Es que sí, solo la gente que lo ha vivido se puede, pero sí es como un fuá, como un amor que usted dice, wow, ¿qué es esto tan chiva? Pero también uno cuando está sirviéndole a Dios y día a día, tampoco es que uno va a sentir siempre ese fuá, ¿verdad? Al final y al cabo, tiene que buscarlo, ¿verdad? Entonces también el tener prioridades crea disciplina, y así como dice usted, alguien en un deporte dice, pues tal vez su prioridad será salir a entrenar todos los días, pero así como es prioridad también tiene que tener constancia, porque va a llegar un día en el que tal vez va a decir, ay no, mejor me voy a comer un helado, por ejemplo, pero no, porque usted ya sabe que su prioridad es, en este caso, salir a entrenar, por ejemplo. Entonces, también el tener prioridades es importante para que también nosotros nos podamos sentir realizados, porque al final y al cabo, como lo decía Pablito, no significa que estar ocupado es estar productivo. Entonces, a veces tal vez pensamos, es que yo tengo tantas cosas que hacer que no.
y pienso que tal vez estoy siendo productiva en lo que estoy haciendo, porque es lo que lleno mi tiempo, pero también creo que es importante eso, en establecer la prioridad y que esa prioridad llegue a ser una disciplina, para que no el día de mañana, hoy estoy muy feliz y hoy es mi prioridad, pero tal vez un mes después deja de ser mi prioridad porque ya no hay disciplina. Ujú. Hay una cuestión ahí. A veces es bueno decirle que no a cosas buenas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede ser que el decirle no a ese tipo de cosas nos generen cosas que sean más excelentes, por ponerle una palabra, ¿verdad? Por ejemplo, me imagino, digamos, un tiempo en compartir en familia, pero también el servicio, ¿verdad? El servicio es muy bueno, es muy gratificante, pero usted también tiene que cuidar a su familia, ¿verdad? Regarla, darle amor para poder cosechar amor, ¿verdad? Y luego no solamente ser una persona más que llena un espacio en una familia, en un árbol genealógico, ¿verdad? Entonces, de lo que usted hablaba ahorita, de cuando sentimos ese fuá, ¿verdad? Ese que nos entra todo el amor de Dios de un solo golpe, cuando ya empezamos a mermar ese sentimiento, es porque al final de cuentas teníamos solo eso, sentimiento, ¿verdad? Y al final no lo tomamos como una prioridad, ¿verdad? No lo teníamos así. Entonces creo que es importante, y va a sonar esto redundante, pero priorizar lo que debe ser primero. ¿A qué me refiero con eso? Y vuelvo al tema. ¿A qué nos llena? Lo que estoy haciendo me está llevando a donde quiero ir, ¿verdad? Porque como decía también, todos tenemos prioridades, buenas, malas, me están llevando, me están trayendo, ¿verdad? Todos tenemos prioridades, pero lo importante aquí es buscar un acercamiento hacia Dios, ¿verdad? Prioridades que me lleven hacia mi salvación, hacia esa gracia que Dios me da, la misericordia que recibo todos los días, ¿verdad? Porque son nuevas todos los días son nuevas sus misericordias. Entonces es bonito cuando yo voy viendo eso, ¿verdad? Y les recuerdo, Mateo 6:33, ¿verdad? Buscar el reino de Dios y su justicia divina, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, todo eso que nosotros hacemos, todas esas actividades que planeamos y las enfocamos en Dios, ¿verdad? Vamos a tener consecuencias o premios, si quiere llamarlo así, muy, muy, muy gratificantes para nuestra vida, ¿verdad? Y hay muchas historias que tal vez uno pueda contar de cómo la gracia de Dios lo ha tocado a uno, ¿verdad? Pero ya casi el tiempo nos apremia, pero es importante ver eso. ¿Qué estoy haciendo ahorita? Y si eso que estoy haciendo ahorita me lleva hacia donde voy, ¿verdad? Y también recordarle a la gente que donde yo concentro mis energías y mi amor, voy a ponerle todo el empeño. Entonces ver si esas energías que estoy concentrando ahora son prioridades para mí en mi vida, ¿verdad? Si me están afectando positiva o negativamente. Siempre me van a afectar, pero si son positivas o negativas. Así es, sí. Acá en este libro donde estamos trabajando estos temas, nos hablan de los beneficios que uno tiene cuando aprende a tener las prioridades bien definidas. Sentimos una gran satisfacción cuando llevas a cabo una tarea. Entonces es importante que cuando tenemos una prioridad y decimos, bueno, gracias a, o sea, uno se siente feliz, o uno dice, ay, me sentí muy bien con esto que hice, no sé, un estudio bíblico, por ejemplo, o personas que tal vez no están acostumbradas y tal vez empiezan a ir. Ayer un amigo, de hecho Luis Brennan, nos decía que empezaba una casa paz, le llaman ellos, es como un tipo de estudio bíblico en una casa específica. A eso a él le llena de paz y le satisface. ¿Por qué? Porque primero es una nueva experiencia y después es una nueva oportunidad para conocer de Dios con diferentes personas y diferentes tipos de maneras de cómo conocer a Dios. Eso es un ejemplo en él. También puedes invertir la mayor parte de tus energías en las tareas más importantes. Entonces, ya una vez si tenemos definidos en sí cuáles son mis tareas más importantes, pues entonces puedo invertir la mayor parte de mi tiempo y mis energías en eso. ¿Por qué? Porque a veces invertimos tiempo y energía en cosas que realmente no son tan importantes para nosotros. Entonces perdemos energía, perdemos tiempo, y ahí es cuando nos pasa el cuento de que no tengo tiempo para tal cosa, y realmente es que no
no sabemos acomodar bien las tareas. Sabes cuáles son las cosas que deben ser primero y debe actuar en base a eso. Entonces, igual, ya sabemos cuáles son nuestras prioridades, entonces ahí las tenemos en una lista y entonces sabemos qué podemos aplicar primero y qué puede esperar. No desperdicies tiempos en cosas que no son esenciales. Entonces es exactamente lo mismo. No desperdiciar cosas no desperdiciar el tiempo en cosas que realmente me quitan tiempo, me quitan energías. Te puedes enfocar en las cosas más importantes. Adquieres la capacidad de decir que no a las cosas que no se alinean a tus prioridades. Entonces es lo mismo que estamos diciendo. Esto es como una recopilación de todo lo que hemos dicho en este tiempo. Entonces aprendemos, como decía David, aprendemos a decir que no a cosas buenas y le decimos que sí a las cosas que son excelentes. Entonces, al final, lo que queremos enfocar y decir en el día de hoy es eso, básicamente, vaya en ese momento o déjelo de tarea para mañana y haga una lista y de sus prioridades. Ok, bueno, estas son todas mis tareas que yo hago, ok, ¿a qué le doy prioridad? Y por supuesto, si usted es creyente, obviamente ponga a Dios de primer lugar y póngaselo como prioridad. Tal vez puede ser una tarea, tal vez ahorita no lo aplique, pero puede ser una buena manera de empezar y decir, bueno, tal vez en este momento Dios no es mi prioridad, tal vez está de cuarto, de quinto, de sexto, no sé. Pues entonces póngase eso como tarea, como prioridad y como le decía, al final y al cabo es una disciplina. Entonces, les dejamos de tarea eso, ¿verdad? Que puedan, y bueno, yo también ya me la puse de la tarea de tener esa lista de prioridades y decir, bueno, ¿en qué estoy invirtiendo tanto mi tiempo que no me deja tener una prioridad más importante que obviamente es Dios y demás cosas que vienen añadidas a eso? Así es. Bueno, aquí tengo unos mensajes, más. Rebeca Monestel dice, reportando sintonía, qué alegría verlos en el programa juntos y gracias por el mensaje. Lo mejor de los viernes. A Rebe también un fuerte abrazo. Ay, sí, Rebe, muchas gracias. Siempre está en sintonía, ya no se lo pierde. Antonio Reyes también dice en sintonía, muchas bendiciones. Carlos Arroyo nos da un dedito arriba. Melissa Solís dice saludos también. A ella también saludos. Floricel Salazar dice excelente tema. Doña Daniela Naranjo también le mandamos saludos. Y Floricel Salazar nos recuerda algo de John C. Maxwell. Dice lo siguiente: las personas que desarrollan todo su potencial y hacen realidad sus sueños determinan sus prioridades y actúan basados en ellas diariamente. Entonces, qué importante es eso que nos recuerda aquí el autor del libro que hemos estado conversando, sí. ¿verdad? Entonces creo que tal vez podemos ir a unos mensajes comerciales y ya regresamos con más. Gracias. Amor en Práctica es una asociación sin fines de lucro que fomenta el desarrollo integral, emocional y espiritual del ser humano que sufre el flagelo de la drogadicción y el alcoholismo, dándoles alimento para el cuerpo, pero sobre todo para el alma. Además, brindamos charlas de motivación, fomentamos valores morales y espirituales a grupos de niños, jóvenes y sus familias. Amor en Práctica, no es lo que hacemos, es lo que somos. Amor en Práctica. Búsquenos en Facebook o contáctenos al 8934-4203 y escríbanos al correo amorenpractica@gmail.com. Amor en Práctica. Transportes Mahima le ofrece viajes turísticos, escolares, corporativos, entre otros. Cuenta con personal altamente calificado. Transportes Mahima, comuníquese con nosotros al 8382-8875 o búsquenos en Facebook como Transportes Jiménez Marín. Hola, soy Floricel. Los invito a su programa Amor en Práctica, donde usted podrá conocer acerca de proyectos de responsabilidad social. Este y todos los viernes de 7 a 8 de la noche, su programa Amor en Práctica. Acompáñanos, entérese de nuestras actividades y forme parte de esta familia. Contamos con su sintonía.
Bueno, muchísimas gracias por seguir con nosotros y bueno, ya casi vamos a finalizar, pero queremos recordarle una actividad que tenemos anual, es nuestro bingo y bueno, queremos por favor que vayan guardando la fecha desde ya, tienen bastante tiempo para ir guardando platita, es el 28 de julio. Y pues vamos a estar ahí desde el mediodía, es en Paso Ancho, en el Salón Comunal Luna Park. Entonces, por favor, para que le digan a sus amigos, a sus familiares, a sus compañeros de trabajo, esto es una actividad que hacemos anualmente y realmente lo que hacemos es acá, siempre hacemos una pequeña introducción de lo que es Amor en Práctica para que las personas sepan en sí qué hacemos y qué obviamente qué fin se le van a dar a los fondos que se van a recolectar ahí. Normalmente, bueno, vamos bastantes, se vive súper bien, gracias a Dios siempre tenemos muy buenos premios. Vamos a tener ventas de comida, ahí mismo vendemos los bingos también. O si no, también se pueden comunicar a nuestro correo electrónico amorenpractica@gmail.com o a nuestro teléfono 8934-4203 y ahí también le podríamos dar más información. De igual manera en nuestro Facebook va a estar también toda la información del bingo, la dirección de cómo llegar y demás, pero bueno, yo siempre les lo digo, tal vez usted no pueda ir todo el día porque algo tiene, pero con que llegue 30 minutos, 1 hora, 2 horas, ya eso es de bendición. También porque es bonito ver a las personas que tal vez no van al servicio siempre, pero que sí de alguna otra manera colaboran. Entonces también es muy bonito ver a las personas ahí, personas que tal vez por diferentes cosas no pueden ir siempre a meriendas o las diferentes actividades que tenemos, pero pues eso nos reconforta bastante saber que Amor en Práctica tiene muchas personas atrás más de las que se ven normalmente, ¿verdad? Entonces, sí, para que lo recuerden, nuestra próxima merienda sería el 20 de julio, también para las personas que quieran ir. De hecho, el viernes pasado llegó un muchacho que nos vio, don Ricardo, nos vio por Facebook, entonces eso a nosotros nos alegra mucho porque decimos, bueno, hay personas que tal vez quieren ayudar, quieren hacer algo diferente, pero no saben o no lo hacen porque realmente no saben dónde servir. Entonces, pues ese tipo de personas yo siempre se los digo, gracias a Dios, porque se animan. Otro le daría como cosilla, no conozco a nadie y demás, y llegó, nos ayudó bastante a hacer emparedados y todo. Entonces, pues muchas gracias, y a las personas que nos están viendo y no nos conocen todavía, para que se animen, para que lleguen, para si quieren colaborar en lo que sea o en tiempo, lo que sea, pues siempre es bien recibido, y en cualquier área que usted ni siquiera sabe que tal vez tiene ese talento, pues Dios lo puede sorprender bastante. Así es. Solo para recordar las fechas, entonces 20 de julio la salida de meriendas y el 28 el bingo en Luna Park. Eso es al costado oeste de la escuela COSEBI, que está ahí en Paso Ancho. Sí, donde uno hace los exámenes teóricos. Sí, antes no de continuar, quiero enviar un saludo muy especial a don Roy Córdoba, que hoy está de cumpleaños, un gran amigo, ser humano y persona, a cual estimamos mucho. Entonces, para él, las felicitaciones del caso, que termine de pasar un muy feliz cumpleaños, ¿verdad? Sí, cierto, felicidades, Roy. De hecho, él es parte del staff de Meriendas Deportes y colabora montones con toda la asistencia y demás de todos los muchachos. Y bueno, también recordarles eso, todos los martes en el Polideportivo de San Francisco, ahí se reúnen Meriendas Deportes a las 7 de la noche, y no tiene tampoco que ser un super atleta, inclusive si nunca ha hecho nada en su vida, pues puede hacerlo ahí, un grupo de amigos, y pues lo bonito es eso, ¿verdad? Entre ellos, porque yo no voy, pero es bastante bonito tener gente que al final al cabo les gusta el deporte, y también al final se les da una pequeña cláusula de lo que no es una cápsula de lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Que al final al cabo lo que buscamos siempre es tener eso ahí.
tal vez ya, porque el tiempo apremia, entonces para ir terminando y como aterrizando el tema de las prioridades, lo importante es que seamos capaces de reconocer o estudiarnos, ¿verdad? Para ver qué requerimientos ocupamos, cuáles son los resultados y qué recompensa vamos a obtener de esas prioridades, ¿verdad? De lo que hoy tenemos como prioridades. Y vamos a llamarla primeramente actividades para después convertirlas en prioridades, ¿verdad? Entonces, eso tal vez es lo que yo le diría a la gente que rescate. Ayer yo le puse la actividad a los niños que durante un día escriban las actividades que hacen. Después de eso tachen los que ellos consideran que no son importantes, ¿verdad? Y después le dediquen más tiempo al día siguiente a la que consideren más importante, ¿verdad? Entonces tal vez esa actividad también podemos hacerla nosotros, ¿verdad? Los adultos. Y entonces generar ese tipo de cosas, ¿verdad? Para poder saber bien cuáles son nuestras prioridades. Recordar Mateo 6:33, es un versículo que me gusta bastante. Así es, y ponerlo en práctica, porque muchas veces lo decimos, no lo sabemos de memoria, pero no lo aplicamos. Entonces, bueno, importante dejar de tarea eso para cada uno de nosotros, porque sé que cualquiera de nosotros pues tiene problemas en el dar prioridades, en el de saber realmente qué es lo realmente importante para mí. Como decía David, también definir y hacer una lista, de decir, bueno, ¿a dónde quiero llegar? Y, bueno, ¿lo que estoy haciendo me permite llegar a eso? ¿O realmente no me permite llegar? Entonces necesito tomar otro camino para poder llegar realmente a eso. Entonces, realmente, tienen de tarea, veremos el próximo viernes si nos dicen si pudieron hacer la tarea y de poderlo aplicar. Y como siempre, de buscar siempre ser un mejor cristiano, buscar ser siempre, darle prioridad a Dios, a las cosas de Dios, a leer la palabra, a orar y a tener esa relación, que es lo que Dios nos pide, a tener esa relación personal con Él, que al final y al cabo eso es lo que nos va a permitir también de llenarnos de fortaleza y también de ser ejemplo para otras generaciones que vienen, ¿verdad? Y de no perder también la esperanza en que todavía habemos personas buenas, ¿verdad? Porque a veces con tanta cosa que pasa uno se puede como perder la fe, pero si entre todos nos unimos y hacemos cambios, aunque sean pequeños en nuestra vida, pues obviamente va a cambiar más de la vida en el mundo completo también. Así es, entonces ojalá y que puedan priorizar en su vida, ¿verdad? Priorizarlo primero en su vida y nada más, bueno, pues agradecer por el tiempo que nos prestaron, que nos dedicaron. Gracias también por la invitación, el tiempo que compartimos acá. Y muy contento de estar nuevamente por acá. Ojalá nos podamos ver en otro programa. Así es. Bueno, entonces muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros y recuerden que amor en práctica no es lo que hacemos, es lo que somos. Buenas noches. Al estar aquí en esta hora, nuestros ojos se deslizan tiempo atrás en el reloj. Se trató de un plan divino, el que unió nuestros destinos por la fuerza de su amor. Nuestras manos antes separadas Hoy están entrelazadas, se hacen alas por la fe. Y sobrepasamos esos montes Que una vez nos parecieron imposibles de vencer. Señor, cantamos una canción, cantamos en tu honor, porque la fuerza de tu amor nos unió en la jornada de la vida, en la jornada de la vida. Es verdad que el alma se te ensancha si el espíritu te lanza a la aventura del amor. Y tú y yo sé bien que compartimos este anhelo de vivir todos los días por Jesús. Si voy a caer, tú me levantas. Si tu cruz se hace pesada, yo te ayudo a caminar. Nos mueve la fe y la esperanza.
Jesucristo no nos dejará jamás. Y nos llenamos del júbilo en ti, Señor. Cantamos una canción